Hola, buen lunes. Bienvenidas y bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género y en el que hoy estaremos dándole lugar especial y particular a las mujeres y la discapacidad. Eso será nuestro living en algunos minutos y además recibiremos como cada lunes a Vero Lorca. ¿De qué vamos a hablar? De mujeres en la historia y como suele suceder va a traer una perlita para nosotros. Pero ahora, momento de noticias. Cientos de mujeres marcharon a Plaza de Mayo. Acompañadas por sus familias y parejas, marcharon el viernes por la tarde desde el Palacio de Tribunales hasta la Plaza de Mayo en contra de la violencia machista, con vendas en los ojos y al son de la canción Un violador en tu camino, que fue creada por el colectivo chileno Las Tesis. Distintas agrupaciones buscaron visibilizar los reclamos por las políticas de género. Desde el colectivo Fin de un Mundo contaron que la intervención que hicieron en Chile fue muy impactante y les generó ganas de replicarla localmente, sumándole algunas cuestiones más propias de las problemáticas argentinas. Un policía asesinó a su expareja en Peguajó. Una joven de 20 años fue asesinada de una puñalada frente a sus amigas en la ciudad bonaerense de Peguajó. El agresor fue su exnovio, un policía que había sido denunciado horas antes y que tenía una restricción de acercamiento. La víctima, Bárbara Zavala, regresaba a su casa junto con 3 amigas desde una cervecería a la que habían ido a festejar su cumpleaños. Pero en la esquina de Rivarola e Irigoyen se toparon de frente con David Dirazar, que estaba armado con un cuchillo de asador y que comenzó a atacar a la joven, de quien se había separado hacía 2 semanas. El ataque fue registrado por una cámara de seguridad donde se vio que, tras varios intentos, le aplica una puñalada en el pecho, a raíz de la cual cayó malherida para luego morir en el hospital zonal. El joven fue imputado de homicidio triplemente agravado por la relación de pareja, por ser cometido por un integrante de una fuerza de seguridad y por mediar violencia de género. Se presentó el Plan de Género y Movilidad porteño. Sus principales ejes son el acceso a estadísticas sobre acoso en transporte público, capacitación para choferes, inserción laboral de mujeres, equipamiento urbano y opciones de movilidad con perspectiva de género. Paula Bisabú, secretaria de Movilidad Sustentable y Segura, indicó que el objetivo es que sea un puntapié para empezar a trabajar y acortar la brecha de género que vemos en todos los ámbitos de la vida, incluso en la movilidad. Según datos de la encuesta de movilidad, el 60% de los peatones son mujeres, al igual que el 58% de las usuarias de transporte público, y de acuerdo con un estudio realizado por la agrupación Ni Una Menos, el 100% de las mujeres confirmó haber sufrido acoso en el transporte público alguna vez. Revalorizan a mujeres destacables de Iberoamérica. Una exposición que recupera la trayectoria de mujeres que se destacaron en ámbitos como la política, los derechos humanos, la educación y las artes se expondrá en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional. En el marco de la muestra Vidas que cambian vidas, mujeres notables de Iberoamérica, se reúnen imágenes de figuras que lograron trascender lo individual para modificar y mejorar la vida de otros y otras. Serán exhibidos 15 paneles en el espacio de exposiciones temporarias de la Plaza del Lector Rayuela y se complementará con un sitio web al que el público podrá acceder a través de un código QR con información adicional sobre la muestra. La exhibición podrá ser visitada hasta el 29 de marzo de 2020 en el edificio de la Avenida Las Heras. Lanzan Plan Azurduy para formar mujeres en sistemas. Más de 50 madres jóvenes, la mayoría sin conocimiento informático, lograron insertarse en el mundo laboral tras el programa gratuito de formación Plan Azurduy, que las capacitó técnicamente como testers. El plan fue creado por un grupo de jóvenes que trabajan desde hace 10 años en planificar métodos educativos y de aprendizaje con pedagogías no tradicionales. Allí, además de la capacitación, se refuerzan las mujeres los valores de confianza en sí mismas y solidaridad a través de experiencias de aprendizaje disruptivas. El curso, que dura 35 clases y brinda contenidos técnicos, según los organizadores, apunta al mundo de la tecnología porque es un sector que está en auge y actualmente hay entre 80.000 y 100.000 puestos laborales que no están siendo ocupados, por lo que sube la demanda y suben los sueldos.
Tenemos que contarles información relacionada con el informe de gestión de INAM y además con el compromiso asumido de transparencia y rendición de cuentas. Así lo manifiesta el Instituto Nacional de las Mujeres, que presentó este informe de gestión 2016-2019. Un informe en el que se señala que hoy nuestra sociedad es mayoritariamente consciente de las brechas de género, de la desigualdad estructural, que nada tiene de natural y todo de culturalmente construida, de los estereotipos que nos condicionan a las mujeres para alcanzar nuestro pleno desarrollo. Está probado que invertir en mujeres es apostar al crecimiento de todas, todos y todes. Esto dice el informe de gestión del INAM. En estos 4 años, el equipo, con la ministra Carolina Stanley, desde el Estado, no solo acompañó el movimiento de mujeres, sino también impulsó políticas públicas para abordar toda la gama de temas que abarca la denominada agenda de género. Así lo afirmó la titular del organismo, Fabiana Túñez, que estuvo reunida esta mañana con la futura encargada del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. La doctora Alcorta además también tuiteó que ese encuentro fue un muy buen encuentro, hubo una ida y vuelta de tweets entre ambas. Esta reunión además tiene la posibilidad, con el informe, de acceder a esa información a través de la página web que estamos compartiendo en pantalla. Allí van a tener todos los datos de este informe 2016-2019 de INAM. Momento de pasar a nuestro tema central, a nuestro tema del día. Nos vamos a este informe con voz propia. REDI es una organización de derechos humanos cuyo principal objetivo es incidir en los derechos de las personas con discapacidad bajo el modelo social. Surge en 1998 con diferentes organizaciones de personas con discapacidad, sus familiares y aliados, que luchan por su inclusión como sujetos plenos de derecho. Derecho al trabajo unos y a la accesibilidad otros. Desde REDI se trabaja con distintos temas que afectan a las personas con discapacidad. Acceso a la justicia, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la autonomía, a la educación y sobre género. Además, junto a Casa Fusa, desarrollaron el proyecto Desear, una iniciativa para promover los derechos sexuales de las mujeres con discapacidad. Ahora sí, conozcamos más sobre REDI. Bueno, yo tengo en mi mano parte del material que la gente de REDI tiene y lleva adelante con mucho trabajo y además con mucha dedicación para que la información llegue a todos, absolutamente. En este caso, el material que yo tengo, tal vez ustedes no puedan observarlo, pero yo puedo dar fe de esto, está escrito en braille y es parte de la integración. Parte de la integración en la diversidad, y hoy vamos a hablar de discapacidad y vamos a hablar de las mujeres en la discapacidad. Están aquí en el piso Ana Adones, que es trabajadora social y miembro de REDI, y Laura Lemura, comunicadora social y también miembro de REDI. Gracias a ambas por estar con nosotros. Gracias. Un placer. Quiero preguntarle a Laura, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar en REDI y cómo ha sido tu llegada a REDI? Y yo llegué a REDI por una amiga que ya estaba militando, Carolina Buceta. Y fue, digamos, todo un descubrimiento, digamos, creo que, digamos, todo el hecho de descubrirnos ciudadanas, especialmente cuando sos una mujer con discapacidad, es todo un proceso. Y bueno, empecé por el lado de la comunicación y colaborando en REDI en las diferentes acciones que realizamos y bueno, particularmente, digamos, no me imagino, digamos, otro camino que no sea el de estar en REDI, básicamente porque el hecho de saber tus derechos te permite exigirlos, claro. Y el de difundir a que otras personas también los puedan conocer, nos da esa cuestión que siempre a veces dicen, ay no, porque es una población vulnerable. No, somos una población vulnerada, que es otra cosa muy distinta. Totalmente de acuerdo con vos, Laura, totalmente. Quiero preguntarle a Ana, ¿cómo fue el proceso de creación de alguna manera de REDI, todo el trabajo realizado a lo largo de estos años, y cómo es además la conformación de esta institución? REDI comienza a formarse en el año 1998. De la cual soy una de las fundadoras. Básicamente fue un grupo de personas que se reúne
se encuentra en la legislatura planteando en un principio por la ley que cambiaba las puertas tijeras de los ascensores y que hacía que las personas sencillas quedaran encerradas o en sus casas o abajo y no podían porque el espacio de la puerta era no permitía pasar, claro. Bueno, ahí se empezó una lucha. Y yo soy madre de un hijo con discapacidad intelectual y en ese momento presidía un taller protegido de producción para jóvenes con discapacidad intelectual y he sido una militante de toda la vida y en este caso una militancia sobre la discapacidad. Entonces entendí que había que acercarse y ser solidaria con este grupo. Y ahí empezamos a reunirnos y decidimos armar una organización para pelear por todos los derechos. Qué bueno. A partir de eso, el segundo paso fue trabajar arduamente por la convención. Quiero preguntarles, porque la mirada claramente y el lugar, el posicionamiento de cada una de ustedes seguramente va a ser diferente. ¿Cómo sienten a la sociedad y cómo sienten también a los ámbitos en los que las personas con discapacidad y en particular las mujeres con discapacidad tienen que manejarse a la hora de poder acceder? Digo, quiero preguntárselo a Laura, en su, digamos, desde su vida personal y particular, y preguntártelo también a vos, Ana, a partir de lo que ha sido la vida de tu hijo. Empiezo por Laura. Bueno, digamos, está siempre todo por hacerse. Yo creo que ahora la ventaja que tenemos las mujeres con discapacidad es que muchas estamos descubriendo esto que te decía de luchar por nuestros derechos. Estamos en un momento donde nos estamos visibilizando, estamos luchando por visibilizarnos, estamos luchando para que las cuestiones de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la justicia y demás, que siempre son difíciles para las mujeres y aún más para las mujeres con discapacidad, se nos haga un espacio. También nos estamos abriendo espacio, creo que también para enfatizar en este tema de la lucha, en los movimientos de mujeres que muchas veces se encuentran a veces resistencias porque no se comprende que vivimos las mismas discriminaciones, las mismas opresiones y a veces el factor es doble o triple porque aparte de ser mujeres quizás tenemos una discapacidad, a veces también, digamos, esto conlleva al círculo vicioso de, aparte de que hay feminización de la pobreza, también la discapacidad entra en ese círculo vicioso muchas veces y empobrece a las familias y en particular a las mujeres que son generalmente las cuidadoras informales de las personas con discapacidad y también el luchar como mujeres con discapacidad por nuestro lugar de cuidadoras, de que si es nuestra decisión que nos permitan maternar y que si no es nuestra decisión maternar también que nosotras seamos las que decidimos eso también. Exactamente. Ana, ¿cómo ves el tema del acceso? Digo, en términos generales, digo, desde la lucha y la posibilidad o no de llegar a determinados lugares, puestos de trabajo, estudios, maternidad, etcétera, y también la cuestión más social, ¿no? La del encuentro con los otros. La discapacidad está invisibilizada por un principio elemental. En el caso de los jóvenes o de las niñas o las adolescentes, entramos en un proceso donde las mujeres están angeladas. Lo mismo que los varones, ¿no es cierto? No tienen sexo, no sienten, no les interesa, o estás en la otra punta que son promiscuas. Esto lo tenés por una parte desde los proyectos de vida de que uno pretende. Entonces, ¿qué pasa? Las familias los encierran y los mantienen dentro de instituciones donde aparecen cosas que son perversas. Por ejemplo, vos estás hablando de gente que ya es adulta, ¿no? De jóvenes adultos entre 20 y pico de años en adelante, que van a bailar a bailes que se hacen a las 3 de la tarde hasta las 7, ¿no? Como cuando se hacían acá los bailes de Piluso, ¿no es cierto? Sí, pero, perdón, son adultos, ¿por qué no pueden ir a cualquier lado? Porque el tema de la autonomía produce pavor. Entonces, las familias, normalmente, con el tema de que el cuidado y del pobrecito y qué le puede pasar, le impiden tener una vida normal a sus hijos. Perdón, Ana, ¿y esto tiene que ver con falta de información? ¿Tiene que ver con temor? ¿Con qué tiene que ver? Mira, hay dos cosas que funcionan normalmente y que yo como trabajadora social lo he visto mucho. Cuanto más baja es la clase social, la discapacidad se diluye. Es así como que apareciera el modelo social ahí. ¿Por qué? Porque la propia familia
permite que el hijo tenga relaciones, tenga familia, trabajan en conjunto, todos cuidan a todos, tienen hijos, los hijos... Impresionante lo que contás. Pero a medida Claro. que vos subís en el estrato social, ¿qué aparecen? Los bienes. Y cuando aparecen los bienes, aparece el temor. Y no va a salir con una piba y va a quedar embarazada y se van a quedar con la casa. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces la discapacidad aparece muchísimo más fuerte en los lugares donde vos tenés este tipo de Sí. situaciones donde aparecen los bienes, que es Sí. en la clase media o media alta, y no en las clases bajas, donde se diluye totalmente. En esa disolución que vos mencionás de clases a lo mejor con menos acceso a trabajo, a dinero, a posibilidades, etcétera, ¿cómo funciona esa disolución? Porque digo, además de lo que vos hablabas de la invisibilización, entiendo que más allá de la disolución que implica casi una cuestión de paridad, tiene que haber algo de atención extra para esa persona con discapacidad que tal vez tenga necesidades diferentes al resto de la familia, ¿o no? Ahí, esto lo que vos estás planteando depende de la discapacidad. Ah. Si estamos hablando de discapacidad intelectual, ¿qué sucede? Terminan yendo a centro de día, a talleres donde hacen algunas cosas, y después terminan en el hogar. ¿No es cierto? Entonces, cuando vos hablas con una madre y le decís, pero escúchame, no, pero el hogar va a ser de puertas abiertas. Entonces yo contesto, de puertas abiertas, mira vos, se va a levantar a la hora que quiere, va a desayunar lo que quiere, va a almorzar lo que quiere, va a salir a la hora que quiere y va a volver a la hora que quiere. No. Entonces no hay ninguna libertad y eso es lo que le impedís cuando no utilizás el sistema de apoyos que la Convención trae como para que esa persona pueda vivir en forma autónoma y con un sistema de apoyo que la sostenga. Laura, contame qué es lo que más te enorgullece de formar parte de REDI y de los programas que se llevaron adelante a través de REDI. Yo creo que, digamos, el hecho de ya estar en REDI es un orgullo de por sí, porque creo que estamos, esto que hablamos de hacer incidencia, habla del hecho de no decir, bueno, intervenimos en un caso porque sí, sino que intervenimos, por ejemplo, bueno, cuando se habla del tema pensiones, cuando se habla de casos de mujeres que quieren maternar y que por H o por B la justicia y diferentes agentes del Estado no las han permitido, eso genera antecedentes y genera herramientas para las personas con discapacidad, para que esas personas puedan hacerse de esos derechos. Claro. Yo creo que eso es la instancia que más me enorgullece de REDI. De hecho, hablando también del desear, el hecho de que las mismas mujeres con discapacidad luego vayan a exigir esos derechos que no les están permitiendo ejercer. Gracias a ambas por haber venido, un placer tenerlas aquí en nuestro programa. Gracias a vos por invitarnos. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos con voz propia, ya volvemos.